Tal vez no conozcas el método estructural dinámico, pero no te preocupes, ahora tienes la oportunidad de solucionarlo. Todas las corrientes de pensamiento han desarrollado su método de pensar, por ejemplo la mayéutica, la dialéctica, la fenomenología y algunas otras. También la ciencia tiene sus métodos, como el llamado hipotético deductivo. Hoy vamos a estudiar el método propio del humanismo universalista, y lo vamos a hacer basándonos en este libro que Jorge Pompey elaboró como guía práctica, y que se basa a su vez en la recopilación y elaboración que hizo el Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires de charlas y explicaciones de Silo. Vamos a dedicar 5 vídeos a este tema. Los 3 primeros serán directamente prácticos, para aprender a aplicar el método. En el cuarto vamos a intentar explicar sus fundamentos y el quinto tratará sobre las leyes universales que le dan su marco conceptual. ¿Y qué es un método? En general, podemos decir que un método es un conjunto de procedimientos que se ejecutan en un cierto orden para alcanzar un fin. Un método que nos resulta familiar es una receta de cocina. Hay que hacer todos los pasos en el orden adecuado, porque el resultado de un paso lleva al siguiente. El método estructural dinámico es un procedimiento para pensar ordenadamente, que tiene como fin comprender las cosas para poder cambiarlas. A diferencia de la filosofía tradicional, que solía tener como objetivo el conocimiento, nuestro método es una herramienta de transformación del investigador y del mundo que le rodea. Este es un método para avanzar en la existencia, un método que está al servicio de la vida. No es para desconectar, sino para aprender a pensar ordenadamente y así poder cambiar las cosas. Como veremos en el cuarto vídeo, el método no busca la verdad con mayúsculas, en el sentido de una verdad objetiva e inmutable, sino que aspira a alcanzar una mayor claridad y comprensión sobre uno mismo y su circunstancia. El método se puede agrupar en 3 etapas, que llamaremos la pregunta, el análisis y las conclusiones. Así que ahora comenzamos con la pregunta. Para empezar, partimos de un problema, de una situación que no se resuelve por sí sola y necesita de una mayor comprensión por nuestra parte. Si no hay un problema que solucionar, no tiene sentido hacer un estudio. Como dijo el sabio, si hay que pensar, se piensa, pero pensar paná es tontería. En estos vídeos vamos a poner ejemplos pedagógicos que pueden llegar a ser un poco simplones, pero el método va a ser útil si lo aplicamos a algo que nos importa. Sería mejor incluso si ciertas decisiones que tengamos que tomar dependieran de su resultado. Entonces empezamos por describir el problema del que parte la necesidad para hacer el estudio. Posiblemente nos encontremos con que nos cuesta definirlo porque tenemos una idea confusa de él. Así que nuestro primer esfuerzo será describir el problema de una forma clara y sencilla. Y una vez definido ese problema, estamos en condiciones de formular la pregunta. La conclusión que se saca del estudio va a ser la respuesta a esa pregunta. Por lo tanto, no debe ser confusa ni ambigua. Saber qué es lo que queremos saber y formularlo claramente ya es un gran paso. Así que hemos descrito el problema del que partimos y hemos formulado la pregunta que tratará de contestar nuestro estudio. Es el momento de fijar cuál es el objeto de estudio, porque para responder la pregunta podríamos estudiar distintos objetos. Para entender lo que tenemos que hacer ahora, comenzaremos con un ejemplo sencillo. Supongamos que nuestro objeto de estudio es una bombilla, pero una simple bombilla se puede estudiar de acuerdo con diferentes intereses. El interés viene dado por el problema y la pregunta que quiero resolver y que previamente habíamos definido. Entonces será muy diferente si estudio la bombilla porque me interesa como un medio para producir luz a partir de la electricidad, por lo que observaré y describiré las conexiones eléctricas, el filamento incandescente, la intensidad de la corriente, el vacío, etc. Pero si soy un posible fabricante de bombillas y quiero saber si esto es un negocio, me interesaré por el coste de producción de cada bombilla, su precio de venta o la competencia en el sector. Si soy un diseñador industrial,
Me interesaré entonces por el estilo, los colores, las texturas, las modas actuales en iluminación y ese tipo de cosas. Todo dependerá del interés que tenga. Entonces podemos decir que el interés por resolver un problema nos lleva a seleccionar el objeto que vamos a estudiar. Y de este objeto nos interesamos por unos aspectos y por otros no, en función de ese interés. El objeto y el interés son una estructura que en nuestro ejemplo podríamos llamar bombilla como luz, bombilla como negocio o bombilla como diseño. En adelante, cuando hablemos de objeto de estudio, nos estaremos refiriendo siempre a esta estructura objeto-interés, que debe mantenerse fija. Cuidado con esto, porque es frecuente caer en el error de que el interés se olvida o va cambiando al hacer los distintos pasos. Hay que tener en cuenta que si la pregunta y el objeto-interés son confusos, ambiguos o se van moviendo, eso va a repercutir en todos los pasos posteriores del estudio, como si se tratara de los cimientos de una casa. Ahora ya estamos en condiciones de comenzar el análisis. Análisis es una palabra de origen griego que significa separar las partes de algo para comprenderlo. La experiencia que tenemos de las cosas se está moviendo constantemente y nuestros intereses también saltan de un objeto a otro. Pero para poder pensar es necesario parar de alguna manera ese flujo continuo de la experiencia. Es como si sacáramos un fotograma de una película. En esta foto podremos ver sus partes y mediante este análisis comprender mejor lo que ocurre. Luego, relacionar las partes y volver al mundo de la experiencia, pero ya sabiendo mejor cómo funcionan las cosas. Entonces, cuando analicemos el objeto desde diferentes puntos de vista, primero vamos a hacer eso, separar sus elementos, que es lo que llamamos diferenciación. Establecer relaciones entre las partes diferenciadas, a lo que llamamos complementación. Y llegar a una visión nueva y completa del objeto, que llamaremos síntesis. Quedaros con esta secuencia de diferenciación, complementación y síntesis, porque la vamos a usar mucho en nuestras explicaciones. Comenzaremos el estudio, propiamente dicho, por lo que llamaremos estudio en estática. Según nuestra visión estructural, cualquier objeto se encuentra en relación con otros objetos dentro de un ámbito que además es condicionante. Es decir, el objeto está dentro de un ámbito con otros objetos, pero a su vez ese objeto también es un ámbito para los elementos más pequeños que lo constituyen. Es como un juego de muñecas rusas. Por ejemplo, una familia convive con otras familias dentro de un ámbito que sería el pueblo. El pueblo es el ámbito y las familias son sus componentes. Pero a su vez cada familia es un ámbito constituido por diferentes personas. El objeto de estudio se relaciona con otros dentro de un mismo ámbito, que llamamos ámbito medio. En el ejemplo, esa familia se relaciona en el ámbito medio con otras familias. Entre los objetos que comparten un mismo ámbito medio se dan relaciones que llamamos de concomitancia. Por ejemplo, diferentes familias de ese ámbito se ponen a hacer lo mismo a la vez, simplemente porque se ha puesto de moda. Por debajo está el ámbito menor, compuesto por las diferentes partes o aspectos del objeto. Y por encima del ámbito medio está el ámbito mayor, que va a condicionar al objeto de estudio, especialmente marcando sus ciclos y ritmos. Para comprenderlo mejor se utiliza la metáfora del labrador, el aviador y el astronauta. El ámbito menor corresponde al labrador, que está trabajando el campo y puede distinguir todos los detalles. Está en contacto directo con los elementos que componen la finca, la tierra, las plantas, las herramientas. Un aviador que pasara por encima no podría apreciar tantos detalles, pero sin embargo, su posición en altura le permite observar cómo la finca se relaciona con otras fincas y elementos del paisaje. El aviador representa el ámbito medio y la mirada del astronauta corresponde al ámbito mayor, ya que puede tener una intuición directa de cómo la Tierra gira y se mueve alrededor del Sol, pudiendo comprender así la sucesión de las estaciones, los días y las noches. Así que tenemos que definir cuáles serían los ámbitos mayor, medio y menor del objeto de estudio. Es como el que va cambiando los aumentos al mirar un tejido al microscopio. Siempre se observa la misma estructura, pero ganando en detalle o en visión de conjunto
según se cambia la lente de más o menos aumentos. Se puede ir de lo general a lo particular o al revés. Si tomo uno de los elementos compositivos como objeto, el antiguo objeto se convierte en el ámbito mayor, y así siguiendo. En el estudio de la estática, situamos al objeto dentro de una estructura, diferenciando los ámbitos mayor, medio y menor, como hemos dicho. Al ir estableciendo relaciones entre los ámbitos, llegaremos a una visión sintética del conjunto de la estructura y de la ubicación del objeto dentro de esta estructura. Por ejemplo, el objeto de estudio es la familia Ibáñez, que se relaciona en el ámbito medio con otras 30 familias, en el pueblo de Orejilla del Sordete. En el ámbito menor está compuesta por 2 padres y 4 hijos. Orejilla del Sordete sería el ámbito mayor, que tiene unos ritmos de horarios y calendarios para el trabajo, para las tareas del campo, para las relaciones, las celebraciones, y también tiene su historia, y todos estos ciclos y ritmos condicionan la vida de las familias que viven en este pueblo. Y con esto terminamos el primer vídeo dedicado a la práctica del método estructural dinámico. Hemos terminado lo que llamamos estudio en estática del objeto. En los 2 siguientes vídeos estudiaremos la dinámica, que viene dada por un triple análisis de su composición, relación y proceso.